Rescatando Valores con Jackie Muñoz. Gente linda, Dios les bendiga en abundancia. Gracias por conectar con nosotros en este su espacio, Rescatando Valores con Jackie Muñoz. Señores, y hoy vamos a abordar un tema muy importante. Como todos saben, vivimos en una sociedad que nos empuja cada día a producir más y más. Sin embargo, a veces no nos cuestionamos cuál es el costo humano que tenemos. Hoy vamos a abordar este tema tan importante entre productividad y agotamiento, la salud en la era neoliberal. Y para eso tenemos una invitada muy especial que va a arrojar luz a este tema, nuestra querida doctora Yesenia Brito. Hola doctora, ¿cómo estás? Hola Jackie, hola a todas las personas que se conectan con nosotros. Amén. Y muchas gracias, ciertamente estoy en mi hogar, estoy en mi casa. Así y es. para mí va a ser un verdadero placer tratar sobre este tema tan interesante. Pero antes, ¿usted sabía que no debemos? Claro, por supuesto, vamos a orar. Así es. ¿Y a usted qué le corresponde? Claro, absolutamente. Adelante. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Te damos gracias, oh buen Señor, por tu amor, por tu divina misericordia, por todas las gracias que derramas en nosotros, tus hijos. Gracias, Padre bueno, Padre santo, Padre de amor, por siempre guardarnos. Gracias por dejarnos a tu Hijo y porque Él nos mostró que el camino de la construcción de una sociedad verdadera es el amor y la justicia. Alabamos y bendecimos tu santo nombre y ponemos en tus manos todos los esfuerzos que como humanidad estamos llamados a hacer para construir esa civilización del amor. Y gracias a ti, Madre, por cubrirnos siempre con tu santo manto, porque siempre intercedes ante Jesús, nuestro hermano, para que Él nos siga fortaleciendo en este caminar hasta el reino. A ti el honor, el poder y la gloria por siempre. Amén. Amén y amén. Y ahora sí, señores, muchos se preguntarán, ¿y qué tema es ese que Jackie ha traído aquí a colación? Vamos a empezar hablando un poquito de la era neoliberal, ¿verdad que Correcto. sí? Para poder entender lo demás. Así es. Fíjate, Jackie, que cuando yo inicio hace alrededor de unos 4 o 5 años, la experiencia llevando a cabo un doctorado, el doctorado con el País Vasco de España, pues surge justamente la inquietud de qué nos está pasando a nosotros como sociedad, como personas, en un mundo que muchas veces centra su ideal en la economía y en tener dinero en particular, o también en ostentar poder y de alguna manera olvidarnos del llamado que tenemos y de nuestra identidad real desde la complejidad de lo que es el ser humano. En ese momento, pues iniciamos todo ese proceso de estudios, más de 4 años realmente, y surge justamente la inquietud después de la defensa de la tesis doctoral de este libro, porque realmente es un libro que vamos a presentar próximamente. Claro. Y que es justamente el fruto de esa reflexión profunda y guiada también por profesores de una carrera larga en términos de reflexiones filosóficas, morales, sociales y también cristianas. Entonces, hablar de neoliberalismo y de era neoliberal implica ese centro que hace la persona en la economía, en el mercado, en cuánto yo puedo ganar, en cuánto puedo de alguna forma tener como producto de alguna inversión y de transformar todo lo que somos en economía. Entonces, bajo esa circunstancia, el ser humano queda totalmente desvinculado de sí mismo, de sus raíces, y entonces las relaciones incluso interpersonales se fundamentan en relaciones de interés. ¿Qué yo puedo obtener de ti? ¿Para qué tú puedes de alguna forma servirme? Y desde el punto de vista institucional, porque el neoliberalismo es una ideología, es una doctrina que atraviesa todos los estamentos de la vida humana. Eso quiere decir lo que es la persona, las instituciones, la escuela, la universidad, las instituciones gubernamentales
Y recuerdo muy bien, y de hecho Margaret Thatcher lo decía, que es una de las representantes, fue una de las representantes más importantes del neoliberalismo, que decía en uno de sus discursos, no se trata solamente de nosotros cambiar o modificar lo que es sus ideologías, es más profundo, es modificarles, es transformarles el alma. Lo que quiere decir que esta ideología, esta doctrina, busca cambiar lo que es el llamado que tiene el ser humano de dar sin ningún interés, de interrelacionarse solamente por el hecho de crear esos lazos de amistad, y rompe totalmente con todos esos fundamentos morales, sociales que han caracterizado el devenir humano durante siglos. O sea que verdaderamente nosotros estamos frente a unos cambios muy importantes. ¿Y cómo nos damos cuenta que estamos en la era neoliberal? Bueno, pues fundamentalmente porque justamente en las políticas, por ejemplo, de gobiernos, nosotros podemos notar que ese servicio a los que son más desposeídos puede tornarse simplemente asistencialismo. Yo le doy a la persona, pero no le proporciono los mecanismos para que haya un desarrollo humano real, integral. Simplemente es una dádiva para conseguir, por ejemplo, votos, para... Entonces es como un agotamiento Eso es del correcto. ser humano. Entonces, cuando hablamos de agotamiento como tal, viene otra parte que tiene que ver con la persona, en donde es el ser humano el que es responsable de todas sus decisiones. No existe absolutamente nadie más que tenga el frente durante toda una serie de situaciones que se le presentan, y el trabajo se convierte en lo más importante porque el ser humano debe ser ante todo productivo, y no importa que en ese mecanismo de producción el ser humano pierda todo, incluyendo la salud misma. Wow. Entonces, ¿cómo se visualiza esto en esta sociedad moderna? Bueno, lo vemos en los horarios sin fin de trabajo, o sea, personas que trabajan prácticamente todo el día. Muchas veces 12 horas. 12, 13, 14, incluso no se descansa y se desconectan, No, ni tampoco logran desconectarse. Fines de semana completo. He visto Así es. personas que tienen por obligación trabajar este fin de semana. Y yo, pero Dios mío. Así es. Y luego entonces un día libre. Exacto. Y llega un momento incluso en el que el mismo descanso, que debe ser parte Obligatorio. de la rutina Exacto. obligatoria de todo ser humano, el mismo ser lo observa como una presión y algo que no le otorga ningún beneficio. O sea, que se está explotando el ser humano a sí mismo, y por ello justamente estamos hablando de un ser humano que se va agotando, que se va explotando, que tiene verdaderamente un cansancio extremo, hasta el punto que se enferma. Y entonces ahí denotamos fundamentalmente cuáles son esas enfermedades que padece el hombre moderno. Sobre todo, perdón que le interrumpa. Claro, no. La tensión y el estrés. El estrés y la Es el número tensión uno. justamente llevan ¿a qué? A procesos de hipertensión arterial. Estamos viendo, Jackie, personas jóvenes de 20, 25, 30 años debutando con hipertensión arterial, una condición médica crónica que regularmente era observada a los 50, a los 60 años, relativamente en personas más jóvenes, cuando habían algunas condiciones hormonales o familiares genéticamente determinadas. Sin embargo, cada vez es más frecuente tener personas muy jóvenes sin ninguno de estos factores que he mencionado, desarrollando diabetes igualmente. ¿Por qué? Porque la persona no atina, por ejemplo, a tener un orden en términos de su alimentación, come lo que puede. Yo, por ejemplo... En el momento que pueda. En el momento lo que pueda. Tengo, por ejemplo, pacientes jóvenes, 21, 22, que están emprendiendo, que tienen empresas pequeñas, que quieren darle, que eso no está mal, eso está muy bien. Exacto. Siempre y cuando obviamente se tengan los cuidados del lugar. Y estas personas comen a destiempo, comen justamente cuando pueden comer, no descansan apropiadamente, y es así como la diabetes mellitus tipo 2 se ha convertido en una pandemia, y ya no es realmente necesario hablar de un componente, por ejemplo, hereditario o familiar como factor predisponente a la diabetes mellitus tipo 2, sino que tenemos niños incluso 10, 12, 13, 14 años que están debutando, que están iniciando con cuadros que eran observados
ya pasada la década de los 40, 50 años de edad, y todo esto producto al mecanismo de orden que tenemos dentro del sistema. Entonces, alguien me preguntaba justamente porque se trata de ver desde la complejidad. En el libro, justamente, nosotros hacemos ese usted enfoque. después, perdone que le interrumpa, vamos a pasar el libro porque hasta Así hoy no es. sabía que usted era la autora del libro, para poderlo pasar en pantalla y Claro, todo por eso, para que la supuesto gente que lo sí. vea y que nos comente dónde también puede ser adquirido. Claro, por supuesto. El enfoque de la complejidad que ha sido desarrollado por un filósofo, filántropo también francés, Edgar Morin, nos muestra, tiene 100 y alguito de años, y es una persona que ha desarrollado mucho este enfoque de la complejidad. ¿Y en qué consiste? Tratar de hilvanar, de vincular todos los aspectos, todos los factores, las condiciones que llevan a que un fenómeno social, humano, antropológico, filosófico, se vincule a una realidad. Y en este sentido, cuando hablamos justamente de la salud, del agotamiento, de la productividad excesiva, la complejidad nos lleva justamente a entender que no se trata solamente del ser humano. Hay detrás otros actores fundamentales. Y en ese sentido nosotros tenemos que ser sumamente muy visores y muy críticos para darnos cuenta hasta qué punto nos estamos dejando arrastrar por una dinámica social que nos lleva justamente a eso, al trabajo que no termina, al no cuidado del propio ser, de la salud, de la actividad física, de la buena alimentación. Entonces, la complejidad nos lleva a entender esto cuando nosotros vemos todos esos factores de manera más amplia. Entonces, dentro del libro, nosotros vamos a mencionar aspectos tan relevantes como, por ejemplo, la medicalización. Okay. Y la medicamentalización. Me encanta eso. Así es, que significa justamente que muchas veces fenómenos que no son objeto de ser medicamentalizados, de usar medicamentos, pues ahora entran dentro de esa categoría. Señores, este tema es interesantísimo. Hay que dejarla que ella hable porque ustedes saben que tenemos que aprender y es muchas de las veces que nosotros nos preguntamos y nos cuestionamos y aquí hay una voz para defender esa parte. Cuando vamos a pasar a pausa, cuando retornemos vamos a hablar un poquito también de lo que dice la Organización Mundial de la Salud. ¿De acuerdo? Retornamos, ustedes no se muevan. Ayúdanos a ayudar. Te invitamos a que nos apoyes a través de tu patrocinio o anunciándote con nosotros. Puedes realizar tus aportes y contribuciones a través de nuestra cuenta de ahorros del Banco Popular, número 7176-84799. Con tus donaciones o pautas comercial, nos brindas los medios para continuar nuestra misión de expandir el Evangelio por este tu espacio, Rescatando Valores con Jackie Muñoz. Pues unidos, somos más. Para más información, comunícate con nosotros a través del número 809-923-7568. Queremos recordarte que nuestro contenido se transmite a través de Televida, Canal 41, el canal católico de la familia, La Voz de María, Promesa MRC desde Estados Unidos, Inmaculada TV desde Atlanta, Georgia, Radio María Dominicana a través www.radiomaria.org.do y por supuesto, nos encontrarás en nuestro canal de YouTube como Jackie MC, donde podrás disfrutar de esta y cada una de nuestras entregas. ¡Te esperamos! Seguimos conversando con la doctora, señores, Yesenia Brito, quien está hoy arrojando luz. Estábamos antes de pausar hablando de la Organización Mundial de la Salud y en algún comunicado leí que también advertía sobre el exceso de trabajo, que eso puede provocar eso mismo, un desgaste. Absolutamente. De hecho, es muy interesante cómo el sueño, el descanso, ya forman parte de las estrategias para evitar enfermedades crónicas no transmisibles. Entonces, antes se hablaba realmente muy poco, sin embargo, la Organización Mundial de la Salud y otras instituciones también internacionales han adoptado
esta estrategia de aconsejarle a las personas, incluso hacer trabajos a nivel de las empresas para que los seres humanos tengan tiempo de descanso, y también tengan horarios de trabajo que les permitan igualmente tener incluso tiempo de dispersión, de manera tal que no se produzca este agotamiento que termina dolorosamente en enfermedades que son irreversibles, y eso incluye un infarto agudo de miocardio, eso incluye una enfermedad cerebrovascular. Tenemos realmente data, y hay estudios que así definitivamente lo evidencian, que ese índice aumentado de enfermedad a nivel cerebral, de esos eventos que determinan que hayan secuelas permanentes de movilidad, están íntimamente vinculados a los procesos de estrés extremo que están sufriendo los seres humanos en todos los niveles. Usted sabe también, doctora, que aparte de los trabajos, hay trabajos que son a través de la tecnología. Correcto. Pero también la misma tecnología que utilizan nuestros hijos, nuestros adolescentes, están provocando precisamente ese grado de ansiedad. Muchas veces el insomnio de estar chequeando mucho la laptop, la computadora, esa luz que llaman, que dicen que hace daño a la vista y que produce también la falta de sueño. Yo creo que también eso es parte de todo lo que está pasando. Absolutamente sí. En el libro también tocamos este aspecto de la tecnología como un medio ciertamente importante de desarrollo humano, pero que el mal uso de la misma también está asociado justamente a la enfermedad mental. Entonces, dentro de esta era neoliberal, mucho tema de salud mental. Eso es correcto. Lamentablemente vemos cómo en países desarrollados donde ha habido realmente una gran manifestación justamente de estas enfermedades, tenemos las tasas más altas de suicidio y dolorosamente también, sobre todo en personas jóvenes. Y esto justamente asociado a que hay mucha exposición a contenido que denominamos contenido basura. O sea, las personas terminan perdiendo la capacidad de mantener un autocontrol. La información que reciben no es información de un contenido que les permite un desarrollo humano integral, real, sino que va dirigida justamente a esa dispersión mental que determina que finalmente hay una desvinculación del propio ser de lo que está alrededor y de los vínculos sociales que son los que nos dan a nosotros sentidos de vida. Entonces, justamente en ese contexto, lamentablemente los más perjudicados han sido los niños y los adolescentes. Entonces, vemos unas cifras que son alarmantes totalmente, de 10, 15 años, con llamadas constantemente a los servicios de emergencia de salud mental de esos países. Wow. Y dolorosamente también aquí en nuestro país estamos teniendo justamente una avalancha de suicidios, de situaciones en donde nuestros adolescentes y jóvenes están realmente presentando alteraciones de su salud mental increciendo. O sea, es realmente de necesidad de que todos le pongamos atención a lo que realmente nos está pasando. Y en esos juegos, por ejemplo, los niños que son más pequeños, esos juegos que crean ansiedad y le ponen un nivel de nervio al jovencito o al niño que no saben controlar, la mamá, el papá en el trabajo, la trabajadora o la persona del servicio le deja entonces eso a su destino y no lo controla. Claro. Y entonces imagínese usted. Después ese mismo niño no puede dormir, se levanta de madrugada, o usted le deja también la tablet y el niño está jugando de madrugada. Justamente países como Francia y otros en Europa y también en Estados Unidos, por recomendación no solamente de la Organización Mundial de la Salud, sino otras asociaciones, pues han dispuesto que, por ejemplo, los padres y en general la sociedad se trate de no exponer a los niños en etapa de desarrollo cerebral, 0, 5 años, 7 años, evitar ante todo esa exposición frecuente a las pantallas, porque se ha observado un deterioro en lo que es la adquisición de destrezas psicomotoras y además después es muy difícil lograr esa desvinculación del niño con la pantalla y con estos mecanismos que definitivamente terminan provocando en el niño ansiedad, lo mismo que tú mencionabas,
y un enlentecimiento incluso de desarrollos de otras habilidades Como que autismo, normalmente pudiera ser. están haciendo muchas investigaciones Porque creo- definitivamente al respecto. Todavía tenemos mucho que aprender en este sentido, pero hay algunas teorías que favorecen cierta vinculación a al enlentecimiento del desarrollo psicomotor de los niños. Entonces, lo que nos queda es justamente evitar esa exposición temprana de los niños. Es algo que también tratamos en nuestro libro como una forma de brindar estrategias que van a ayudar justamente a evitar que luego, lamentablemente, luego de que ya el niño cumple unos 5 años, es más difícil lograr ciertos avances. Se logran, pero se va haciendo de una manera muy paulatina, muy lenta. Por lo tanto, tenemos chance todavía en esa etapa, sobre todo de 0 a 5 años. Pues por eso dice Proverbios, que la ansiedad destruye Así al es. ser humano. La ansiedad del hombre destruye y consume al ser humano. ¿Consecuencia de todo esto, doctora? Bien, tenemos un ser humano agotado de sí mismo y de todo lo que lo rodea. Si tú te das cuenta, nosotros podemos ver muchas personas que dicen, yo estoy cansado. No voy a utilizar la palabra que regularmente Sí, se utiliza. que empieza con J. Eso es correcto. Así Digo, es. con H, y se dice Exacto, con J. bastante magnificada, justamente porque el ser humano termina totalmente desvalido y con una sensación de no saciedad absolutamente de nada. Entonces, ese agotamiento profundo lo lleva a olvidar su propia esencia. Nosotros como sociedad estamos llamados a mantener la esperanza y la lucha. Este mecanismo de mantener un ser humano cansado hace que sea un ser humano que no puede dar una respuesta. productivo. No tanto Luego no de- productivo, exactamente. Es un ser humano que se quema totalmente, que no es capaz de ser crítico, que no es capaz tampoco de defender sus propios Se derechos. consume. Se va consumiendo de manera crónica y paulatina, hasta un punto, en realidad, Física y mental. física y sobre todo mentalmente. O sea, el agotamiento mayor, de hecho, es mental y ya lo demás se manifiesta de manera física porque es un ser humano que incluso muere y nosotros decimos, bueno, falleció y no nos damos cuenta que realmente la muerte de muchos seres humanos son muertes sociales. Son muertes Con mucho sociales. tiempo de antelación. Absolutamente, con mucho tiempo de anticipación. Pero hay un tema que usted tocó ahorita, que no lo quiero dejar pasar Claro. desapercibido, que son los medicamentos no medicados Así que se es. medican. Así es. Fíjate que tú mencionabas, y me parece muy importante que volvamos al tema, por ejemplo, la ansiedad de los niños, la falta de ese patrón normal de sueño, o la de muchos adultos también que no se pueden desconectar de su ambiente laboral y que permanecen constantemente con un cerebro que no se apaga. En esto, muchas veces, ¿qué termina siendo el facultativo? Prescribiendo fármacos. Pero realmente, ¿cuál es el problema? El problema es que estamos muy expuestos a las pantallas. Eso genera una señal que va directamente a ciertas zonas del cerebro que evitan que ese descanso en el momento en que el cortisol debe disminuir no se ejecute. Entonces, permanecemos constantemente con niveles de cortisol tan elevados que lamentablemente el organismo es incapaz de desconectarse y poder descansar. Entonces la persona termina utilizando fármacos que muchas veces lo hacen psicodependiente y una persona de 25, 30 años termina utilizando drogas que va a tener que utilizar probablemente durante toda su vida porque causan una dependencia cuando real y verdaderamente el problema es otro. Así es. Entonces, justamente por eso hablamos de la medicamentalización como parte de la herencia de esta era neoliberal. Entonces, por eso es tan importante que nosotros como médicos también identifiquemos, preguntemos a nuestros pacientes cuál es realmente la situación por la cual están atravesando para poder tomar la decisión adecuada y no condenar a un ser humano a tener que estar utilizando, por ejemplo, medicación permanente durante toda la vida cuando el problema real es otro y se soluciona desde otra perspectiva. No, y entonces los efectos secundarios, doctora, Claro, de por todo ese supuesto. medicamento. Y a veces no es una ni dos pastillas, entonces se Así hacen es. adictos a eso. Eso No es es correcto. fácil lo que uno ahora mismo está viviendo, de verdad que sí. También algo, doctora, yo veo que todo el mundo medica. Yo veo ahora muchas recetas a través de la internet. Hay ahora, qué bueno que hay muchas medicinas naturales, pero yo a veces digo, ¿será cierto o es buscando like que están?
Porque hay muchas personas que hacen tal cosa y unen con esto, y esto te da esto, y te ayuda a rebajar, y te ayuda y la gente como que se va por esa línea. Es importante nosotros recalcar aquí que cuando hablamos de esa productividad, el ser humano se va a embarcar en toda una serie de actividades que incluye la toma, por ejemplo, de fármacos, someterse, por ejemplo, incluso a ejercicios extremos, con tal de lucir o de rendir de la forma en que se le está exigiendo o de la manera en que la propia persona entiende que debe hacerlo. Entonces, por eso, probablemente sin fuentes seguras, muchas veces con esas promesas de mejor rendimiento, del lentecimiento del envejecimiento, de que vamos definitivamente a estar mejor, entonces la persona puede incluso llegar a hacerse daño a sí misma teniendo fármacos, aunque entre comillas, se digan ser naturales. Sí. Y, por ejemplo, tenemos muchos casos reportados en la literatura en donde hay personas que tomando sustancias, entre comillas, naturales, han tenido falla hepática, falla renal, problemas serios a nivel cardíaco. Entonces, no, es imperante hacer una buena evaluación. Mire, y a propósito, no quiero desvirtuarme del tema, pero aprovechando su especialidad en nutrición, se está hablando mucho ahora de la dieta intermitente. Unos hablan a favor, otros hablan en contra, pero ya me hicieron señas y lamentablemente vamos a tener que pausar, pero sí me gustaría que nos aclarara un poquito. Ayúdanos a ayudar. Te invitamos a que nos apoyes a través de tu patrocinio o anunciándote con nosotros. Puedes realizar tus aportes y contribuciones a través de nuestra cuenta de ahorros del Banco Popular, número 7176-84799. Con tus donaciones o pautas comercial, nos brindas los medios para continuar nuestra misión de expandir el Evangelio por este tu espacio, Rescatando Valores con Jackie Muñoz. Pues unidos, somos más. Para más información, comunícate con nosotros a través del número 809-923-7568. Queremos recordarte que nuestro contenido se transmite a través de Televida, Canal 41, el canal católico de la familia, La Voz de María, Promesa MRC desde Estados Unidos, Inmaculada TV desde Atlanta, Georgia, Radio María Dominicana a través www.radiomaria.org.do y por supuesto, nos encontrarás en nuestro canal de YouTube como Jackie MC, donde podrás disfrutar de esta y cada una de nuestras entregas. ¡Te esperamos! Gracias por permanecer con nosotros en este su espacio, Rescatando Valores con Jackie Muñoz, señores, y decirles que aquí tenemos el café Las Petacas. Doctora. Rico café. A su salud. Claro, gracias. Bueno, como siempre digo, hecho en mi país, puramente orgánico. Ya ustedes saben, aquí va a estar colgado el número. Aquellos que estén interesados en hacer sus pedidos, pues ya ustedes saben. Pueden llamar a este número y de inmediato le entregamos su pedido. Café Las Petacas. Bueno, seguimos. Estábamos hablando del ayuno intermitente, que ahorita lo dije desayuno, es ayuno intermitente. Doctora, hábleme un poquito de eso porque yo no le niego que yo he intentado también, pero a veces como yo tengo tema estomacal, también no sé si eso en vez de ayudarme, me pudiera afectar más. Bien, cuando los seres humanos justamente tratando de bajar de peso, de tener una mejor proyección de su figura, de su cuerpo, buscan estrategias para lograrlo. Muchas veces, entre ellas, justamente actualmente se está recomendando mucho lo del ayuno intermitente. Bien, lo primero es decirte que es prioridad personalizar lo que sería un plan de nutrición de acuerdo a qué, la edad, las condiciones médicas que tenga ese ser humano, porque para muchas personas, por ejemplo, pudiera ser muy factible hacer el ayuno intermitente por un tiempo determinado, bajo unas ciertas estrategias igualmente de cuidado, pero hay otras personas en las que no. Entonces, es necesario hacer un buen historial médico, vigilar
parámetros incluso de laboratorio, y con esto entonces hacer el plan de por cuánto tiempo, cuál sería el esquema de ese ayuno intermitente, estudiando justamente la cantidad de calorías, el tipo de nutrientes y de alimentos macro que le vamos a recomendar a esa persona. Entonces, no es una recomendación que podamos decir que es de manera universal, no se le puede hacer realmente a todo el mundo. Exacto. No funciona realmente para todo el mundo. Entonces hay que revisar ese historial médico, esas condiciones preexistentes, y en base a eso entonces se hace una planificación. Ah, bueno, ya ustedes saben, no se pongan a estar inventando. No. Lo recomendable es que vayan a su médico primero, que la analicen, donde la doctora sobre todo. Sí, no. Y hay muchos médicos realmente nutriólogos excelentes en el país, muy bien formados, que también obviamente pues pueden dar toda la asistencia necesaria, tanto desde el punto de vista público como también a nivel privado. Doctora, entonces, ¿qué vamos a hacer? Volviendo otra vez a la ansiedad, a cómo equilibrar nuestra salud mental y cómo poder conectar con lo que es la salud, la buena salud, en verdad. Fíjate que desde el punto de vista social, si nos damos cuenta, ahora mismo hay una gran campaña tratando de hacer consciente a todos los seres humanos, no solamente en nuestro país, sino alrededor del mundo, de la importancia que tiene la salud mental. Y esto porque definitivamente cada vez somos más conscientes de lo que el sistema nos está heredando. Este correr sin fin hacia simplemente prebendas económicas nos está llevando justamente a lo que decíamos antes, a no descansar, a estar en burnout, tú decías, en esa quemarnos totalmente, que nos lleva a la indiferencia, a estar enojados, a sentirnos apáticos en torno a lo nuestro, pero también a lo que rodea realmente también a los demás. Y entonces esa conciencia nos ayuda a vincularnos más entonces a los demás, a amar y a tener lazos profundos de solidaridad con las demás personas. En ese sentido, nos ayuda también a ser muy críticos y identificar en nuestros entornos qué es lo que está pasando, cómo nos estamos comportando, cuál es nuestro nivel de tolerancia con el otro. Porque justamente parte de la herencia de este sistema y de esta era neoliberal es justamente también una falta de tolerancia, y por eso, por un parqueo, por una situación sencilla, vemos que un ser humano le quita la vida realmente a otra persona. Pero ¿qué hay realmente detrás de todo eso? Y fíjese, doctora, hablamos del exceso de productividad, pero también hay otra parte, la contraparte, el que no está trabajando también, que también no tiene exceso de productividad, pero sí tiene una descarga constante y una lucha de conseguir un empleo, y eso también le puede generar esa misma ansiedad, ese mismo estrés, esa misma forma quizás de manejarse, a veces desenfrenada, y puede también caer en el tema de salud mental. Absolutamente. Antes nosotros, por ejemplo, criticábamos o veíamos eso en esos países fríos, en esos países que siempre viven encerrados, no tanto tropicales como aquí, que hay un vecino te pasa una taza de café, que podemos hacer una chercha, pero ya está aquí, está llegando el sistema. Fíjate que también, por ejemplo, nuestra idiosincrasia como dominicanos, de ese saludo, de ese tener esa relación tan empática con las personas que están alrededor, poco a poco se va perdiendo. Así es. Esa sonrisa, esa capacidad de que realmente yo pienso en ti porque tú eres mi hermano, tú eres mi amigo, justamente nos la quieren enajenar. Y de alguna manera cuando digo no se la quieren, estamos viendo desde la perspectiva macra, lo que está hacia arriba. Y entonces ya en un hospital, por ejemplo, en una clínica, lo que se ve es cuánto yo puedo obtener. Y no verdaderamente, por ejemplo, la salud ciertamente de ese ser humano, que debe ser ante todo ciertamente siempre lo primero. Un aspecto también que no quiero dejar atrás y dejar pasar es lo que está pasando, por ejemplo, con las cesáreas y los partos, que también tocamos en el libro. Parte de las conductas justamente neoliberales es justamente siempre pensar en qué voy a obtener, o sea, cuál va a ser la ganancia mayor, cuál es la maximización de lo que yo voy a invertir. Y en ese sentido se puede incluso perjudicar lo más
íntimo, lo más hermoso que es la vida misma humana. Y, por ejemplo, es una práctica muy común en nuestro país hacer cesáreas. Pero aquí eso Eso yo es no algo sí. extraordinariamente escandaloso. Y no concientizamos o concienciamos al paciente. Porque yo Absolutamente. entiendo que un parto natural es un parto mucho mejor, menos Claro. riesgos. Claro. Es algo que la misma naturaleza te enseña. Absolutamente. Y ya está demostrado totalmente, Jackie, que los hijos nacidos por un parto vaginal Ajá. van a ser seres humanos con mayor adherencia a todo lo que son costumbres sociales, tienen un carácter más afable, se enferman mucho menos, tienen un desarrollo psicomotor que definitivamente es distinto a aquel que nace a través de una cesárea. Tienen también una relación de mucha mayor cercanía con la madre y eso establece un vínculo social primario de gran importancia. Igualmente tienen una mayor protección en contra de enfermedades crónicas ya a mediano y largo plazo. Entonces, parte de la problemática de que resulta más costo efectivo porque te pagan más, por ejemplo, por una cesárea que tú planificas y que dura un tiempo X, a un parto que sabes que hay que darle seguimiento durante unas 12, 14 horas, quizás un poco más, sobre todo en aquellas que tienen un parto por primera vez, pues lógicamente es algo que también entendemos debe ser regulado porque parte probablemente de la problemática que tenemos a nivel de lo que es el desarrollo de los hijos y de los futuros ciudadanos radica justamente en ese primer momento, ¿de acuerdo? Entonces, no necesariamente lo más fácil, entre comillas, es lo mejor. Ni es lo mejor para la mujer ni para el niño. Exacto, eso le iba a decir, que también el ser humano hablarle, mira las condiciones, Claro. además se recupera más rápido. Por supuesto, ya en 24 o 48 horas esa mujer está lista para estar de alta. Yo vine a sufrir de barriguita después de la cesárea. Exacto, al final. así es. Sí, es así. Pero hasta para eso es claro, mejor. absolutamente. Y usted lo está hablando, usted lo está poniendo desde el punto de parto, pero vamos a suponer de esas personas que quieren verse bonitas, que quieren cada rato hacerse cirugía. Claro. Yo no estoy criticando esa parte, yo estoy criticando el exceso de muchas cosas, porque empiezan con una cosa y terminan con varias cosas así más, es. Y al final le tienen su causa y consecuencia. Hay otras que no pueden ni siquiera disfrutar porque se quedan en pleno, plena operación. Es la realidad. Entonces, es igual la recomendación, por ejemplo, de la lactancia materna versus la lactancia que es artificial. Sí. Entonces, estamos también entrando en una dinámica en donde a todos, incluso sin pedir a la mamá, se le coloca una fórmula. Entonces, ¿y la mamá? Exacto, hay un engaño también en esa propaganda de que una mujer, por ejemplo, que no del seno, no va a tener problemas estéticos, por ejemplo, con sus mamás. Y no es así. El lactar no te hace, bajo ninguna circunstancia, tener un cambio estético de las mamas. Por el contrario, esta mujer va a tener sus mamas igual, tenemos menos probabilidad de desarrollar cáncer de mama en las mujeres, por ejemplo, que han lactado, y ya eso de por sí es una gran ventaja. Así es. Nuevamente menciono ese vínculo que se establece entre el niño y la madre y esto no se logra a través, por ejemplo, de la lactancia artificial y por el contrario, los niños que reciben esa suplementación artificial terminan siendo más propensos a alergias, a problemas de respuesta de tipo inmunológico. Entonces, estamos entrando en una dinámica donde estamos abandonando lo que es natural, lo que es propio de nuestra especie humana, con lo que Dios nos ha dotado para protegernos por otras conductas que simple y llanamente lo que van a hacer es responder a intereses específicos. Entonces nosotros tenemos que estar muy alertas realmente en este sentido. No, y nosotros como seres cristianos, católicas, claro, cristianas que somos, también aconsejar y promover lo que es la lactancia y las causas y consecuencias. Y tú sabes que el médico muchas veces, como usted dice, sin su permiso, le pone la lechita ahí, ella para acomodar, pero hay que saber ser mamá. Por supuesto. Si estás dispuesto a tener hijos, tiene que saber que no vamos a quedar igualita, obviamente, pero
debemos querer más al bebé que a nuestra propia figura. Así es que ya ustedes saben, nosotros vamos arriba, una pausa, ustedes no se muevan, retornamos de inmediato ya para la final. Ayúdanos a ayudar. Te invitamos a que nos apoyes a través de tu patrocinio o anunciándote con nosotros. Puedes realizar tus aportes y contribuciones a través de nuestra cuenta de ahorros del Banco Popular, número 7176-84799. Con tus donaciones o pautas comercial, nos brindas los medios para continuar nuestra misión de expandir el Evangelio por este tu espacio, Rescatando Valores con Jackie Muñoz. Pues unidos, somos más. Para más información, comunícate con nosotros a través del número 809-923-7568. Queremos recordarte que nuestro contenido se transmite a través de Televida, Canal 41, el canal católico de la familia, La Voz de María, Promesa MRC desde Estados Unidos, Inmaculada TV desde Atlanta, Georgia, Radio María Dominicana a través www.radiomaria.org.do y por supuesto, nos encontrarás en nuestro canal de YouTube como Jackie MC, donde podrás disfrutar de esta y cada una de nuestras entregas. ¡Te esperamos! Señores, y cualquiera no quiere, pero ya estamos a final de este contenido muy interesante y qué bueno que la doctora está aquí con nosotros para seguir arrojándonos luz. Usted sabe que usted tiene que continuar, ¿verdad? Claro, porque vamos a darle por supuesto seguimiento que sí. a este tema. Así Hay que darle... es. Lo que sí me gustaría es saber en qué momento usted escribió ese libro, porque la doctora es difícil de verdad de encontrar. Siempre tiene un congreso y yo no sé cómo le da tiempo para todo. ¿Eso es una virtud? Siempre he dicho, Jackie, que Dios arregla mi agenda. Entonces, gracias a Dios, siempre hay ese espacio. Y este libro ha sido justamente, pues, el fruto de un largo camino de alrededor de unos 4 o 5 años, en donde han influido la presencia de personas de grandes valores. Es lo primero que debo decir. Primero Dios, ciertamente, Amén. y luego ese acompañamiento de asesores, de colegas que tienen mucha experiencia también en el tema, que sirvieron justamente de acompañamiento durante todo el proceso y de un mes completo de investigación igualmente en San Sebastián, España, Qué bueno. en donde tuvimos todo ese tiempo inmersos en una revisión de la literatura, haciendo también entrevistas, y fue un tiempo de mucha gracia, de internalizar conceptos, de ahondar y de profundizar, y de orar también mucho. Amén. Porque solamente a través justamente de la oración es que nosotros podemos hacer ese profundo discernimiento de lo que Dios quiere que se plasme, de lo que debe realmente salir a la luz y que contribuye también al bienestar de muchas otras personas. Sí, yo lo que no sé en qué momento fue que usted le escribió, pero ¿y dónde podemos adquirirlo, doctora? Bien, nosotros vamos a tener el libro Entre productividad y agotamiento, la salud en la era neoliberal, en el economato de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Ok. También lo vamos a tener en la librería Cuesta y ya está disponible en Amazon también. Oh, Así que en Amazon está. así es, Excelente. correcto, ya está. Ahorita lo tenemos en Temu también. Así es, por supuesto. Valga vamos a ver. la Claro, ¿verdad cuña. que sí? Así Cuénteme, ¿qué prácticas me recomienda para manejar ese tipo de ansiedad y ese exceso de productividad? Sí, nosotros vamos profundizando y hay filósofos que comienzan justamente a darle sentido profundo a las palabras y a la vida. Y en ese sentido, lo primero es saber para qué existo. En esa respuesta y en esa pregunta que tenemos nosotros que hacernos, viene justamente esa capacidad que tenemos de encontrar dentro de nosotros mismos y de nuestra propia conciencia hacia dónde debemos dirigirnos por esa luz que nos viene justamente de Dios. Viene y retiro. Así viene, eso es correcto. Entonces, hay que retirarse internamente. Sí. Es absolutamente necesario. Dentro del silencio, en primer lugar, y lo que son las verdaderas relaciones. Hay que tratar de solidificar esas relaciones interpersonales, porque el otro es importante para mí. Amén. No es que me sirva, Claro. es que esa persona es importante, como yo también soy importante. O sea, hay una parte, por ejemplo, en el libro, una frase, en realidad el tener una esposa, el tener un hijo, ¿qué significado tiene? Exacto. Es solamente una persona que
con la que vivo y veo pasajeramente? ¿O es ese ser humano que me importa, que representa para mí ese don, ese regalo que Dios, por ejemplo, ha puesto para mí? Entonces, en ese contexto de la profundidad en la que tenemos que ver al otro, que tenemos que vernos a nosotros mismos, entonces todo lo que nos mueva está lleno de sentido. La vida tiene que tener un sentido y ese sentido profundo nos lo da ese proyecto de vida, esa luz que nos viene justamente de quien nos dio la existencia. Y para eso justamente formamos comunidad, tenemos tiempo para el descanso y tenemos comunidades. Y es allí donde debo mencionar esta comunidad de Blanco, en donde tenemos seres humanos que piensan en nosotros y nosotros no lo sabemos. Cuando me fui a Blanco a hacer el estudio de campo y hacer las entrevistas del lugar, estas personas hicieron muchos sacrificios por nosotros, tanto así que hay personas que fueron quemadas en partes de su cuerpo, manos, brazos, defendiendo la vida de nuestro país, que es el cimiento, los inicios del río Yaque. Ya. Y gracias al sacrificio de muchas personas, nosotros tenemos, por ejemplo, agua en nuestro país. Hay otras tantas personas que también están haciendo muchísimos sacrificios. Exactamente, hay personas que están teniendo ese sentido crítico de para qué de verdad existimos. Entonces, esas personas están trabajando en silencio. Amén. Están haciendo que nuestro país tenga aire puro porque están sembrando árboles constantemente. Entonces, hay esperanza. ¿La comunidad se llama Blanco? Sí, es la comunidad de Blanco de Bonao, Okay. básicamente, pero al igual que ellos también hay muchas otras zonas en nuestro país donde se está haciendo un trabajo bellísimo, con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio e incluso con altos índices de peligro porque hay muchos intereses. Sí, sobre Me doy a todo. entender, hay Sí, muchos sí, intereses. claro. Sin embargo, Hay riesgos. lo que ellos están haciendo es defender la vida de todos nosotros y nosotros no lo sabemos. Eso es parte también de lo que descubrimos igualmente en nuestro libro. Eso, qué chulo. Qué Así es. bueno. Ay, Dios mío. Hay cosas aquí que a veces uno no lo Así sabe, es. pero ese es el trabajo del buen servidor del Señor, cuando tú haces la cosa así tranquilito, en silencio, y que uno lo puede descubrir a través de usted y a través de las personas que laboran con esas personas, valga la redundancia. Con relación al exceso de productividad, bueno, pues nosotros ir creando conciencia. Estos programas son muy buenos porque vamos nosotros también creciendo. Cuando también le hable de retiro, sería bueno un retiro aparte, precisamente para hacer conscientes el valor que nosotros tenemos aquí como seres humanos. El trato que nosotros debemos tener, porque yo creo que hasta que uno no llega a equidad, es que uno va perdiendo sus seres queridos, es que uno empieza como a identificar. ver, exacto, a identificar, oye, ¿qué yo hago aquí? Ok, crié mi familia, la llené de valores, ¿y ahora qué? Para la sociedad ya yo soy un bagazo. Por ejemplo, a nivel económico no puedo ser productiva porque el sistema ya dijo que a tal edad ya tú no eres productiva, ni siquiera yo como persona que me siento capaz, ¿entiendes? Entonces yo creo como que eso merece la pena. Nosotros podemos hacer un retiro, un encuentro para hablar un poquito de todos esos temas. Absolutamente. ¿Qué le parece? Claro que sí, por supuesto que sí, Jackie. Así es. Entonces, ¿qué recomendaciones ya finales a aquellas personas que nos están viendo, aparte de nosotros crear o identificar lo que nos molesta o lo que nos hace daño? ¿Qué otras herramientas pudiéramos utilizar? Que muchas veces por el mismo ruido de la sociedad no sacamos ese espacio. Bien, tenemos que hacer espacios para el silencio, para ese proceso a la luz del Espíritu Santo de una meditación profunda. ¿Quién soy? ¿Hacia dónde voy? Todos esos dones que Dios te ha dado. Nuestra sociedad, nuestro mundo nos está encaminando, por lo menos trata de hacerlo, hacia derroteros en donde nuestra propia identidad se diluye, se pierde. Tenemos que tener esa conciencia crítica de advertir que nosotros podemos ser factores de cambio, no importa nuestra edad, que nuestra salud mental no tiene precio, que nosotros tenemos la capacidad de trabajar, de ser productivos,
cuidándonos también a nosotros mismos, tratando igualmente de tener un sueño adecuado, de tener espacios, horarios, en donde nuestro templo, nuestro cuerpo, sea también preservado. Tenemos que también generar esas vinculaciones sólidas, esas relaciones interpersonales que no se pierdan. No es el interés de lo que el otro me pueda dar o en qué me puede servir. El otro es importante en sí mismo por lo que es, por ser una criatura de Dios, porque es mi hermano. Desde esa perspectiva, la vida tiene otra dimensión y nos encaminamos justamente a entender perfectamente bien por qué hemos venido a este mundo. Entonces, no te canses de amar, que en el amor está justamente la respuesta y en esa defensa por la vida, los valores y ese gran mensaje de la unidad dentro de toda esta diversidad que se nos está presentando. Así es. Y Santa Teresa de Calcuta decía, cuida tu cuerpo y tu alma, pues ambos son casa de Dios. Así es. Porque ahí es que Él habita. ¿Qué decirle, doctora? Gracias por habernos acompañado, por arrojar luz a este tema. Le deseo el mayor de los éxitos en su libro. Ya ustedes saben, y el costo del libro. $1,000. Que no tiene precio. Así es. No tiene precio porque nos vamos a llenar de toda la sabiduría, de toda la sapiencia, valga la redundancia de la doctora, plasmado, en ese libro. Así es que gracias. Ya ustedes saben. Gracias, doctora, por haber estado con nosotros. Siempre. Ya ustedes saben. Cuídense ustedes también, sigan en nuestra programación y vamos todos a apoyar a la doctora. Rescatando Valores con Jackie Muñoz.